Bienvenidos a su programa Instituto Bíblico Radial. Hoy estamos dando fin al curso de hermenéutica bíblica. Fueron 30 lecciones, hoy sería como un repaso general. Soy el pastor Manuel Lugo Martínez, atiendo al Centro Cristiano de Renovación, Compañerismo y Compasión aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estamos allá situados por la calzada Ignacio Zaragoza, lo que antes era conocido como la calle del Rastro. Estoy cerca, ¿verdad?, de lo que era antes el Rastro, 1829. Ahí nos encontramos atendiendo a la Grey del Señor. Y bueno, pues me da mucho gusto haber participado, estoy muy honrado. Lamento quizás no haberlo hecho de la mejor manera porque este tema es tan complejo, tan interesante. Me hubiera gustado tener pues una mejor conexión con los alumnos que lo están tomando. Y bueno, si hay alguien interesado que ha estado con el curso y pues nos podemos reunir para hacer una serie de evaluaciones, más que nada de aclaraciones, pues para poder tener el curso, ¿verdad? Dice, consideraciones fundamentales. El curso, pues vimos grandes temas. Uno fueron las consideraciones fundamentales. La naturaleza y características de la Biblia, también fue algo que vimos. El curso tuvo pues todos estos temas. Los grandes bloques fueron las consideraciones fundamentales, la naturaleza y características de la Biblia, los métodos de interpretación bíblica, entre ellos pues la interpretación literal, alegórica, dogmática, liberal. El método gramático histórico, que fue pues el método con el que entendimos podemos obtener de mejor manera el significado de la Biblia, el análisis lingüístico del texto, el contexto y pasajes paralelos, también lo que fue en un momento dado el lenguaje figurado, los tipos y símbolos que se usaron, el estudio del fondo histórico, la interpretación teológica, que es con lo que terminamos, estudiando estos temas. Fueron pues los 11 grandes capítulos que vimos y pues vamos a hablar hoy de un repaso muy general. Del primer tema, las consideraciones fundamentales, pues entendimos lo que es el concepto de la hermenéutica, porque pues de alguna manera tenemos que mencionar, ¿verdad?, que la ciencia de la interpretación también es un arte. El término hermenéutica, pues es un término que se deriva del griego. De acuerdo a la mitología griega, estaba Hermes. Hermes era un semidios de esa mitología, que era como un mensajero que traía los oráculos de los dioses a los hombres y les llevaba a ellos, les interpretaba pues cuál era los designios de los dioses. Ese Hermeneo era el dios el dios mensajero. Con los años, en los griegos, quedó la palabra hermeneu como interpretación. Y pues ya con el tiempo, como una manera técnica, así como se toman todas las palabras con la que tienen, pues en un momento dado derivadas del idioma griego, muchas ciencias pues usan sus etimologías griegas o latinas, pero en este caso es una etimología griega, donde hermeneu ya significa interpretar. Entonces, hermenéutica es la ciencia de la interpretación que se aplica a textos antiguos. Hay normas, hay reglas, también es un arte, en el caso de la Biblia es un arte. Hay la hermenéutica general, esa puede aplicarse a los términos, a aplicar a un texto. Por ejemplo, si encontramos un texto poético de los grandes clásicos griegos,
o de los grandes filósofos romanos, pues para poder interpretar un texto que fue escrito hace 2000 años, se aplica la regla de la hermenéutica para poder interpretar qué significaba. Y pues eso nos va a permitir entender que pues es una ciencia donde entra los idiomas, la filología, pues entran todas aquellas ramas de la investigación de la cultura, de las costumbres. Entonces, toda esa es una ciencia. Y pues, ¿por qué necesitamos nosotros las necesidades que tenemos? Lo hemos mencionado. ¿Por qué necesitamos nosotros de esta ciencia para, pues, interpretar la Biblia, para conocer el mensaje bíblico? Aquí hay una confusión porque en la Escritura hay ciertos textos que hay que saber interpretar, donde dice, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción que tienen esa las va a guiar a la verdad. Entonces la gente tomando pues ese tipo de idea, piensa que con que alguien ore, con que alguien ayune, ya va a tener la ventaja de la interpretación. Y yo creo que eso es mitad verdad, porque mira, he conocido personas que son campesinos, que incluso aprendieron a leer con la Biblia, con una llenura del Espíritu, que cuando toman la palabra, no, de verdad, transmiten tanto de Dios. Pero estas personas, normalmente las que yo he conocido, que tienen ese don, de esa pasión por Dios, son muy interesadas en estudiar. Yo he conocido personas que tuvieron poca instrucción en la escuela, no fueron a grandes universidades, pero cuando pueden, esas personas hacen por aprender. No, ellas no son las que dicen, no, son muy humildes. La verdad, son muy, muy humildes. No, impresionante. Ellas son preparadas, o sea, a su nivel. Si encuentran una Biblia, luego buscan un diccionario y ahí están. O sea, ellas no niegan la necesidad, por mucho amor que tienen a la Biblia y una vida espiritual tremenda, son autodidactas, la verdad. No, el Espíritu los lleva a prepararse. En cambio, los que son soberbios y dicen, no, yo no necesito más que orar, esos terminan diciendo herejías y disparates, porque sacan cosas que no entienden. Pues de la lectura, para empezar, la Biblia no se escribió en español, entonces el español es una traducción, pero a veces las traducciones no pueden ser tan completas. Incluso es recomendable tener varias traducciones, para que leyendo el texto en varias versiones, pues podamos hallarle un sentido más profundo. Pero, ¿por qué necesitamos de la hermenéutica? Bueno, ya hemos dicho, nos separa un gran abismo, 5 grandes abismos nos separan de la escritura original. Y necesitamos un puente, la hermenéutica tiende ese puente para que crucemos ese abismo. Pues el primero sería el ambiente histórico. Estamos separados de los escritores originales, aunque Dios la inspira, pues los que la escriben. El último, lo he repetido esto muchas veces en el curso, la última página del Apocalipsis se escribió hace 2000 años. Imagínate cuánto tiempo ha pasado. Entonces hay un gran abismo ahí por el tiempo, la historia. También hay un abismo en la cultura. Hay grandes diferencias en las culturas de los hebreos, la nuestra. Esa cultura condiciona nuestra manera de aprender, la manera de captar la realidad. Es muy interesante esto. El tercer abismo es el lingüístico. Mira, simplemente cuando tú vas a Estados Unidos o viene alguien de Estados Unidos y está aprendiendo el español o tú estás aprendiendo el inglés, es bien complicado porque ahí estás aprendiendo y hay partes que tú lees y
no le capta a uno mucho. Hay frases, sobre todo las frases idiomáticas. Yo les puse algunos ejemplos. Pues aquí un ejemplo muy sencillo en la lengua. Aquí mismo, en Chiapas, hay palabras que son diferentes, la misma palabra, su significado en las diferentes regiones. Hay palabras que son hasta una grosería, si cambias tú de un lado a otro. Yo tuve una experiencia muy difícil con una situación en que viví cuando estuve en Centroamérica. Tuve la oportunidad de estar allá en El Salvador y también en Guatemala. Y en una ocasión, pues yo llegué a una casa de una mujer cristiana, una mujer muy digna, pero ella tenía una vecindad. Ella en su casa había hecho varios cuartos para rentar y platicando con ella me dijo que ahí había muchas personas que rentaban y la mayoría eran estudiantes, eran personas solas, hombres. Ella vivía en la parte de arriba de su casa y abajo había varios cuartos donde... entonces es la casera de ellos, le dije yo, porque en México, en el Distrito Federal, casera es la persona que renta una casa. La persona se quedó viéndome, lloró, casi le da un ataque al corazón. Ayer era una mujer ya grande, tendría como unos 55, 60 años, muy digna, de una comprobada pues honradez, una mujer muy cristiana, y se sintió tan ofendida, lloró, se sintió muy lastimada, porque yo no sabía qué estaba pasando. Ya después me explicaron que casera es una especie así de amante. Yo le estaba diciendo, usted es la amante de todos ellos. O sea, realmente ella se ofendió, pero pues yo te quiero dar un ejemplo de cómo, aún en español, una casera, la casera es la que renta una casa, la arrendataria de una casa. En México así se usa, la casera, el casero. Pero ya casera es la amante, la persona que tiene una relación de amaciato con alguien. ¿En qué lío me metí? La verdad, me costó mucho disculparme y que la persona me creyera que yo no estaba ofendiéndola. Pero con esto te doy una idea cómo en la Biblia, que se escribe en otro idioma, pues pueden haber la necesidad de hacer un análisis lingüístico, porque es uno de los abismos que tenemos. Pues también el aspecto del abismo cultural, lingüístico, histórico, pero también el abismo filosófico o conceptual. Cómo se concebían las cosas, cómo se concebía, pues, en un momento dado, en el tiempo que escribe la Biblia, decíamos que hay muchas percepciones que ahora pues, han cambiado. Como para que este libro sagrado pueda tener para nosotros validez, para eso es la hermenéutica. Necesitamos por esto de la interpretación. Pero pues hay un riesgo, porque si una persona está hablando de la palabra de Dios, imagínate, estás enseñando verdades y de pronto das una enseñanza equivocada y alguien la sigue. Oh, qué pena cuando dan un consejo que está no bien fundamentado y esto va a traer una serie de cosas feas y puede causar pues mucho trastorno en la vida de las personas. Y bueno, todas las interpretaciones que nosotros tenemos, ya interpretaste la Biblia, si alguien acaba de interpretar algo lo tiene que cotejar con la interpretación de la comunidad de la fe. Gracias a Dios hay 2000 años de vida, 2000 años de historia bíblica, de interpretación bíblica. Si tú has interpretado algo, pues lo vas a tener que filtrar a través de lo que la Iglesia ha entendido en 2000 años. Porque ¿qué pasa? No, acabo de encontrar una verdad nueva, esta nadie la ha enseñado. Leí la Biblia, ya me di cuenta, hay una verdad nueva, eso nadie la sabe. Te garantizo algo. Si la Iglesia no la vas a encontrar
dentro, esta enseñanza nueva que tú, esa revelación que Dios te ha dado, si no la encuentras tú en alguna historia de la iglesia, en los 2000 años de la iglesia, no la encuentras como una verdad o como una enseñanza de la iglesia, te garantizo que la vas a encontrar como una de tantas herejías que ha habido. Ya ni siquiera puede uno inventar una herejía, ya todas las herejías posibles en 2000 años ya salieron a la luz, nada más se renuevan. Hoy a lo que le llaman la nueva era, ya desde cuando la New Age, la nueva era que está tan de moda ahorita, la cientología, que todo eso que ya está de moda, pues están atrasados, ya eso empezó en el gnosticismo hace 2000 años, todas esas, el docetismo, bueno, hay muchísimas herejías que hoy están apareciendo o resurgiendo, y fíjate, la persona dice, es que esto me lo reveló Dios, esto lo estoy encontrando aquí. Si no está en esa interpretación, no la ha contemplado la iglesia, de seguro que es una herejía, te lo garantizo. Por eso es importante que todo lo que ya interpretaste tú lo hagas pasar por la interpretación en la comunidad de la fe. Y entender pues que para esto se requieren ciertas características del intérprete. Debe ser una persona humilde, debe ser una persona pues con un conocimiento abierto, dispuesto a aceptar, salir de sus prejuicios. Ya vimos que pues, el intérprete, es muy importante este tema, el intérprete de la Escritura, pues es una persona que debe tener pues cualidades muy importantes para pues que la interpretación sea correcta. De esa manera pues sabemos que la persona que está interpretando pues es una persona con la suficiente capacidad pues para enseñarnos la Escritura, porque tiene él que interpretar, tienes que interpretar lo que dice el texto, sacar todas las conclusiones y luego hacer la contextualización, traerlo a nuestra época, permitir que ahora la persona pues sepa cómo aplicarlo, porque eso va a ser importante. Hay que aplicarlo al nuevo tiempo que estamos viviendo. Estos principios van a salir para que pues, la persona los tenga y pues con esto pueda compartir pues la palabra a su nueva, a la generación. Es decir, la tarea no solo es interpretar, sino contextualizar. Eso sería pues lo importante de entender, ¿verdad? Que el intérprete pues tiene que ser objetivo, es una persona que pues sea con un espíritu científico, que tenga humildad y pues que eso permita que él tenga esa capacidad técnica, pero espiritualmente es una persona con capacidad espiritual, de haber tenido un encuentro con Dios. No puedes hablar de las cosas espirituales si no eres espiritual. Y una actitud de compromiso, porque tú puedes estar hablando lo que no vives, tienes que comprometerte con la palabra. Esto es una cosa muy dura para los que predicamos la palabra, tenemos que ser congruentes con eso. Y pues debemos saber tener un espíritu mediador para que la persona, pues el texto le pueda llegar, seamos nosotros como conductores del agua de vida. Esto es muy, muy importante, pues para que nosotros sepamos, ¿verdad?, la manera en que vamos pues a poder transmitir el mensaje bíblico. Y bueno, en cuanto a las características de la Biblia, que fue el segundo bloque, pues el testimonio que dan las Escrituras de ella misma es palabra inspirada por Dios. ¿Cómo vamos a creer la revelación? Esta revelación se ha dado en la Escritura. Cómo están la inspiración de la Biblia, cómo fue la inspiración, ya ha sido todo un curso de esto. Cristo y la Escritura, lo que dice en la Escritura debe apuntar a Cristo y todo lo que Cristo dijo le da sentido a la Biblia, Él viene a cumplir la Escritura. Lo que es la infalibilidad, la inerrancia,
si hay o no textos errados en la Sagrada Escritura, ya lo vimos todo ello. Encontrar que hay en la Santa Biblia, hay verdades que son permanentes y otras que son temporales. Hay que saber cuáles son cuáles. Por ejemplo, una cuestión temporal que tenía que ver con pues un tiempo previo a los profetas, que tenía que ver pues en el pueblo de Israel, tenía que ver, por ejemplo, el aspecto de cómo se vestían, no tenían que mezclar la ropa, no tenían que mezclar los tejidos, pues eso fue algo temporal. Pero lo que es permanente debemos vestirnos con humildad, con santidad. Es decir, a veces hay mucho pleito por la ropa. Recuerden que en la época que se escribe la Biblia se usaban túnicas. Es que cuando dice Pablo que a la mujer no use vestimenta de hombre, no habla de pantalones. O sea, los pantalones pues realmente no son de la época. No, la Biblia dice que la mujer no use pantalones, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Dice que la mujer no use atuendo de varón. Pero date cuenta que en la época que está hablando, los hombres y las mujeres usaban falda. Seguramente había faldas para mujeres y había faldas para hombres. En algo se distinguían. Se sabía que había una falda para mujer. Entonces la mujer no se podía poner falda de hombre. Había faldas, no eran pantalones. Entonces a veces le saca uno a la Biblia cosas que ni hay. La Biblia dice, no, dice la Biblia que la mujer no use pantalones. Y te voy a decir algo que te va a admirar. En la época que salieron los pantalones para hombres, fue un gran escándalo de inmoralidad, porque normalmente el hombre pues no tenía que mostrar sus partes, no tenía que mostrarse su cuerpo, debería estar cubierto. Al principio, cuando salió el pantalón, fue un gran escándalo, porque pues el hombre al ceñirse en la ropa quedaba expuesto y quedaba como desnudo. Entonces fue un gran escándalo que hubieran pantalones. Resulta que el escándalo es porque lucen las mujeres. En realidad hay que saber, porque si no se hacen grandes pleitos por cosas que son temporales, que no son de importancia, que tienen una importancia secundaria. El Espíritu Santo va a guiar a la persona a vivir modestamente, a mostrar correctamente su cuerpo. Pero si sacamos ahí que la Biblia dice que no se usen pantalones, esa es una interpretación, no sale de la Biblia. La Biblia no dice no usen pantalones. Entonces hay que entender esto. La Biblia tiene principios que son temporales y hay que saber interpretarlos, y los que son permanentes. También hay cosas que son esenciales y otras son secundarias. Se pelea una veces mucho por las cuestiones. Las herejías casi siempre le apuntan a lo temporal como que fuera permanente, a lo secundario como que fuera esencial, y a los puntos oscuros. De los puntos oscuros hay puntos claros, hay puntos oscuros. Alguna vez le preguntaron a un gran intérprete de la Escritura, un hombre que era una enciclopedia andando, que por qué no escribía tanto sobre el Apocalipsis, por qué él escribió grandes tratados de todas las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, pero habló muy poco del Apocalipsis. Y decían, pero ¿por qué no escribió usted algo sobre el Apocalipsis? Y dijo, mira, cuando hay cosas que yo no entiendo, yo de eso no hablo. Bueno, y hay gente que es menos preparada y te dice lo que significa el cuernito que está sobre el cuerno en la bestia, lo de las cabezas de los dragones, y te hacen cuentas y bueno, te hacen un esquema. La verdad te quedas admirado de su capacidad inventiva, pero pues eso es tan oscuro de que son figuras apocalípticas que realmente no tiene ni sentido darle mucho tiempo a eso. Lo grande ahí en el Apocalipsis es que el Señor tiene el control de la historia y que vamos a ir acercándonos a los tiempos donde viene el juicio de Dios. Eso debemos tenerlo bien en cuenta. Y bueno, en este sentido también el que con todos estos elementos sepamos cuáles son los métodos de interpretación.
Pues los métodos que decíamos han llevado a la iglesia a error, ya se han identificado. Muchos años la iglesia pasó en la gran obscuridad que hubo en el 1000 años, imagínate, 1000 años la iglesia encadenada al error y a la mentira, porque los que eran los intérpretes de la Biblia metieron muchos errores y la gente, para empezar, nadie tenía una Biblia, no cualquiera la leía, y pues iban los intérpretes. Esos 1000 años fueron 1000 años de ceguera espiritual, 1000 años en que la iglesia se perdió todo lo que había ganado, especialmente por el método literalista, que luego llevó pues al otro extremo, al método alegórico, y de ahí a la interpretación dogmática. Pasaron 1000 años en que la iglesia estuvo atrapada, más o menos, date una idea, del año 500 hasta el 1500, 1000 años. En esa etapa, pues la iglesia interpretaba la Biblia a través del método dogmático y alegórico, literalista en ocasiones, y esto llevó al error. Después de eso, pues vino la Reforma, y de la Reforma, pues Lutero, Calvino, impulsaron el estudio de la Biblia, y después de lo cerrado y dogmático de la cerrazón, se fueron al otro extremo y surgió la interpretación liberal. Todavía esa interpretación nos alcanza hoy en varias áreas, varias ramas, y bueno, pues todo eso llevó a que hubiera una preocupación. Pero desde un principio, también hace muchos siglos, ya estaba lo que se conoce como el método gramático histórico. Ya se tenía las bases, que se desarrolló más en la actualidad de unos años para acá, pero realmente el método gramático histórico, que es el método que recomendamos, porque, mira, para empezar, nos sitúa en un análisis que va desde las lenguas, ya dijimos el hebreo, el griego, las características, y encontrar el texto auténtico. Están muchos manuscritos, hay la gran ventaja que tenemos del Nuevo Testamento, hay más de 5000 manuscritos donde se puede cotejar y se va encontrando el texto original, y también en el hebreo hay mucho cuidado y respeto. Lo confirmó esto los rollos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, encontraron pues conservados en unas tinajas porciones enteras de Isaías, de la Biblia, y la comparación con el texto actual es impresionante, elevadísima la fiabilidad que tenemos del texto hebreo y del texto griego. Muchas versiones están avaladas, la mayoría, por los testimonios del texto original. Y bueno, en ese sentido, pues una vez que ya se escoge el texto, se le ve, pues tienes el texto y entonces te vas a los pasajes, al contexto, a los pasajes paralelos, la extensión del contexto, tipo de contexto, ya lo vimos, y los pasajes paralelos cuando sea necesario. Y ya teniendo esto vas a ir al estudio del análisis lingüístico. Estudiamos las palabras, estudiamos ahí pues los aspectos gramaticales, la sintaxis, los modismos. Esto es muy importante. Miren, uno dice, bueno, entonces interpretar la Biblia, pues imagínense todo lo que hay que aprender. Claro, y lo vuelvo a decir, la interpretación de la Biblia y la enseñanza de la Biblia no es para todos, ni para cualquiera, es para lo que el Señor ha llamado. Y a los que ha llamado, los llama a prepararse. Por eso aquí está este curso. Mira, si te interesa el curso, todo esto se vio en el curso. Si tú dices, yo quisiera esto, hay apuntes, puedes venir aquí a las instalaciones de Manantial de Vida y puedes tomar el curso, lo puedes llevar. Y además en YouTube se están grabando, hay una persona muy preparada, nuestra hermana Jenny, ella tiene mucha paciencia, está pendiente al programa y luego pues ya lo transmite, lo saca en el canal de YouTube. Puedes buscarlo como Instituto Bíblico Radial, curso de hermenéutica, y vas a encontrar las 30 lecciones, están ahí
ya en YouTube, algunas, tal vez 2, 3 andan con bajo volumen, las de ahí en fuera son pues entendibles la mayoría. Tocamos todos estos temas, el contexto, tipo de contexto, y le dimos una importante tarea también de analizar el lenguaje figurado. En todas las lenguas se utiliza el lenguaje figurado. ¿Por qué se usa en la Biblia tanto? Recordamos que el hebreo, especialmente el hebreo, es un lenguaje muy limitado. Y yo te voy a decir, cualquier lenguaje sería incompleto, incapaz de poder captar todo el mensaje bíblico. Tenemos que tener una palabra para cada situación y cada evento. No la tenemos. Y entonces es muy necesario usar figuras de lenguaje o lenguaje figurado. Eso pasa en especialmente los temas donde tratamos aspectos emocionales, espirituales, cuestiones de la filosofía, psicología, obviamente la religión. Se usan muchos lenguajes. Y además, aparte de que le imprimen mucha belleza poética, mucha elegancia, también le dan mayor claridad y cualquiera puede entender estos. Cuando se ubica bien, hay que entender, porque para cada época y cada cultura tiene uno sus propias figuras de lenguaje. Lo decíamos, por ejemplo, aquí en nuestra área, hay muchos modismos, muchas figuras que son propias del chiapaneco, que no se hablan igual en Veracruz, que no se hablan en Oaxaca. Entonces, todas esas figuras están ahí presentes y hay que conocerlas. En las figuras simples o figuras compuestas hay una gran cantidad de figuras en la Biblia, porque pues con un lenguaje tan reducido, el lenguaje humano no era un lenguaje de ángeles, era el lenguaje humano, tratando de hablar de las grandes verdades bíblicas, los grandes temas acerca de Dios, de su naturaleza, es algo impresionante. Entonces las figuras simples, hay figuras de comparación, figuras de dicción, de relación, de contraste, incluso algunas de índole personal. Y de las figuras compuestas hablamos de la alegoría, de la fábula, del enigma, y le dimos 2, 3 clases a las parábolas. Hicimos mucho énfasis en las parábolas. Y ya en el caso pues de los símbolos bíblicos también hay tipos, antitipos, clases de tipos, todo eso lo vimos. Vimos todos los tipos, antitipos que hay y cómo se pueden interpretar los tipos de la Biblia. Se le llama tipo pues a una imagen, una figura que nos habla especialmente de los tipos relacionados con Cristo, las clases de tipos que hay. Y cómo está el antitipo. Por ejemplo, los corderos eran un tipo de Cristo porque Él es el Cordero de Dios. Cuando moría el corderito de manera pues, inocente, derramaba su sangre, era para la propiciación de los pecados. Realmente Jesús hizo válidos todos esos sacrificios al morir Él, pero de esa manera cruenta en que muere el animalito, sin chistar, es la manera en que el Señor murió pues por nosotros y dio esa importante lección. Entonces esos son los tipos y los antitipos, que ya lo vimos, y los símbolos. Hay una gran cantidad de símbolos, la clasificación de los símbolos, las acciones simbólicas. Esto es muy interesante porque pues los símbolos en la Biblia, hay simbolismos que pues sabemos son propios de la Sagrada Escritura. Estos son propios y hay lo que consideramos pues los tipos y los símbolos bíblicos. Esos símbolos bíblicos pues nos permiten a nosotros entender que hay un lenguaje especial, ¿verdad?, en los tipos y los símbolos, ¿no?
porque pues ya sabemos que al hablar del Cordero, de la sangre del Cordero, el pan de la Pascua, hay muchos símbolos que pues a nosotros nos ayudan a tener una idea, ¿verdad?, de verdades bíblicas. Pero decíamos, por ejemplo, el fuego pues puede ser símbolo de purificación, como está en Primera de Pedro, pero también en Isaías se usa como símbolo de fuego. El agua es un símbolo de lavamiento, de purificación, lavamiento moral, pero también el agua fue un símbolo de salvación. Jesús dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, hablando de la vida abundante del Espíritu, pero también el agua fue un elemento de juicio en el diluvio. O sea, son símbolos que tienen, pues, a veces, de acuerdo al contexto, una variedad de significados. El aceite, ya sabemos que era para la unción de sacerdotes, de reyes, en ocasiones de profetas. Se le ha vinculado mucho como un símbolo del Espíritu Santo, pero también era un símbolo de la alegría. Una persona que recibe una buena noticia se bañaba en aceite para que la gente lo viera brillando. Había una buena noticia, se estaba casando, había recibido una herencia. También se usaba para la sanidad. Entonces, pues todos estos símbolos que están ahí nos deben ayudar, aunque deben ser muy claros. Hay una clasificación, los de objetos materiales, algunos son de hechos milagrosos o de visiones proféticas. Y pues todo esto es parte de lo que ya le estudiamos, pues para entender, ¿verdad?, pues la grandeza del Señor. El trono alto y sublime, pues un trono era el asiento de un rey, pero cuando decimos el trono alto y sublime habla de la soberanía del Dios, que es el Rey de reyes, Señor de señores. Y pues ahí estamos, ¿verdad? La manifestación de su gloria, la nube de la Shekinah, todo cómo se fue para nosotros, son simbolismos interesantes. Todo eso lo estuvimos viendo en el curso. Vimos también, ¿verdad?, pues los números y la gematría. Decíamos que los números tienen pues un valor, pero luego la gematría es a las letras de ciertos nombres, le dan un número y hacen sumas, restas, y pues terminan haciendo pues toda una ciencia de la gematría muy interesante, que es el uso de números y de palabras para poder dar algún mensaje. Los nombres, los colores, por ejemplo, Emmanuel, Dios con nosotros, Yeshua, el Señor salva, todos esos nombres tienen un significado que pues nos dan valores. Los colores, algunos metales, piedras preciosas con símbolos. Y bueno, todo esto también nos lleva a que una vez que tengamos ya el texto, sacamos todos esos datos, pues hagamos el fondo el estudio del fondo histórico. ¿Qué consideraciones hay que tomar? Bueno, hay pasajes donde es muy importante la geografía, saber dónde se situó, por qué razón, dónde estaba, porque eso nos da una referencia. Por ejemplo, cuando sabemos de la geografía, entendemos, por ejemplo, por qué la situación de Israel siempre ha sido un país en guerra. Está situado estratégicamente ahí en el paso de Europa, Asia y África. Entonces ahí en esa zona de Palestina ha habido muchos intereses, todavía hoy hay muchos intereses, y eso lleva a que la geopolítica sea muy compleja. Y hay que saber, pues porque eso nos ayuda a ubicarnos.
los datos geográficos y también los momentos que están viviendo. No es lo mismo un texto en la historia del pueblo de Israel cuando estaban de esclavos a cuando estaban libres. No es lo mismo un texto cuando ya ellos en su libertad se perdieron y fueron exiliados o cuando regresan del exilio. Eso también permite ubicar que hay textos que fueron escritos para ciertos momentos históricos y hay que conectarlos para poder sacar la verdad que es aplicable a nuestro tiempo. Y pues las circunstancias generales, ¿verdad?, que nos pueden ayudar y circunstancias especiales del fondo histórico. Pues todo esto nos permitió o nos permite entender de mejor manera el texto, interpretarlo. ¿Qué pasa? Bueno, que pues ya una vez que tenemos todo esto, el estudio del fondo histórico, los factores que consideramos, ya una vez que tenemos pues todos estos diferentes análisis, necesitamos pues estar conocedores, ¿verdad?, de ya tenemos el texto, lo interpretamos y ahora vamos a llevar esto más adelante para saber cuál es la interpretación teológica, que es lo que estuvimos platicando estos días últimos en esta semana, que lo que yo tengo, ¿cómo lo voy a poder interpretar? Este texto, debo conocer toda la teología, el cuerpo teológico, pues si no voy a caer en herejías. Me preocupa mucho, he escuchado a predicadores, grandes movimientos que están ya en Chiapas, donde los llamados apóstoles, o sea, autodenominan o los denominan apóstoles, hacen declaraciones muy temerarias. Algunas veces he oído decir, ya no hace falta la teología, ya no necesitamos teólogos, necesitamos la revelación. Fíjate que esa es una verdadera, un disparate realmente, un disparate y muy peligroso. Si tú dices o alguien dice que ya no necesitamos la teología, ¿cómo? O sea, ya no quieres saber nada de lo que Dios es, de lo que Él ha enseñado, de lo que Él ha mostrado en la Santa Palabra. No, necesitamos la revelación. Y es un problema por esta razón, es un manejo. Con esto ya no, pues ya, ¿para qué vas tú a la Biblia? Si lo que va a importar es lo que diga la revelación. Y la revelación que precisamente pues le dieron al pastor o le dieron en un momento dado a el pastor o en un momento pues al líder, ¿verdad? Que tenemos ese problema, pues que él va a ser el intérprete. Qué triste, porque pues entonces él va a decir, Dios me reveló. Y así han matado a mucha gente, los han llevado lo que pasó en la Guyana francesa, donde Kodesh, líderes ahí que decían y que le dieron a beber a todos veneno, pues porque le dijeron, no, y ahorita lo que cuenta no es la teología, esos libros antiguos ya quítenlos, lo que Dios me ha revelado. Y sacan cada interpretación tan peregrina, de verdad. He escuchado algunas hasta blasfemias, porque Dios se lo reveló. Gente que pide que se le honre como a una paternidad, donde hagan a un lado a padre y madre y se arrogan, se apropian de lo que solamente le corresponde al Señor. Y es que la revelación de la nueva paternidad, eso sencillamente va en contra del texto bíblico, pero pues como ellos quieren tener la autoridad, dicen, no, ya teología no, lo que cuente es la revelación. Y con eso meten una sarta de pues errores, graves herejías, blasfemias, y la gente anda detrás de esos maestros, pues por lo novedoso, por lo apantalladores que se ven, pero están muy ajenos a la sana doctrina y pues es un peligro. Así es que espero que el curso de hermenéutica nos haya servido para estar en ese tono. Me despido de ustedes
les hablé ayer de toda la interpretación teológica, las posturas que hay 3 posturas, la discontinua, la continua y la epigenética, la de las dispensaciones, la de los pactos, ¿verdad? Cómo armonizamos esto. Y bueno, ahí están los temas, pueden pedirlo, ya están a partir de este martes, ya pueden pasar por los 30 temas, ya están aquí. Y también pues para preparar el examen, ahí van a poder ustedes verlo. Así es que les animo para que todos los que están interesados nos acompañen en esto que ha sido el curso de hermenéutica bíblica. Me despido agradeciendo el apoyo de nuestra hermana Jenny, tan generosa, tan servicial para el Señor, y a todos los que nos han estado sintonizando. Regreso ya el próximo martes con un mensaje de la palabra del Señor y estaré con ustedes a partir de la próxima semana, pero ya en Salud y Vida, enfocado a los temas de la salud. Gracias por la paciencia, gracias por su apoyo y por su seguimiento. Que el Señor les bendiga. Estaremos pues ahora ya en la programación y pues los dejo con estas alabanzas. Estamos en contacto.